más? ¿Qué más me falta? Bueno, los que leyeron versículos, igual. Hermano Arturo. ¿Qué más me falta? Lo que decir. Ya, nos vamos en clase entonces y llegamos a las 11:30, 11:30, 11:20. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bien, hermanos, vamos a tener nuestra clase esta mañana y como siempre, y no es algo mágico ni algo que mito, nada, sino que es la realidad, tenemos que pedir la dirección de nuestro Señor, de nuestro Dios, por medio de la oración, pidiendo al Señor que nos dirija, que nos guíe y que podamos aprender de la palabra del Señor y aplicarlo diariamente en nuestras vidas. Así que la verdad es que es un desafío muy grande el estar en una clase de escuela dominical cristiana, evangélica, porque el texto que se estudia no se compra en una librería normal. Es la palabra de Dios, es la Biblia, la voz de Dios. Así que vamos a pedir la dirección del Señor para esta clase. Amado Dios, amado Padre Celestial, damos gracias esta mañana que podemos estar en tu templo para estudiar y aprender de tu palabra. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea dirigiendo nuestra mente, guiando nuestros pensamientos. Todo lo que digamos y vamos a aprender no sean ideas humanas, no sean, Señor, deseos personales, sino que realmente dejemos que tu palabra fluya, sea, Señor, la que nos enseñe y la que nos muestre claramente qué es lo que tú has revelado en tu palabra para nosotros. Por eso, Señor, queremos ser un instrumento solamente en tus manos para que tu palabra llegue a nuestros corazones. Gracias por lo que nos darás, oh Señor, en esta mañana, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. La verdad es un privilegio estudiar la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque ¿quién es el que más aprende? ¿Ah? El profesor. Ahora, ¿por qué es el profesor? Ahí está la clave. Hermanos, la palabra del Señor no es como alguien dijo por ahí, vamos a cerrar los ojos, vamos a abrir, a ver qué nos va a decir el Señor hoy día y abrir, y eso vamos a leer y a estudiar. Eso no es bíblico. No. Dios ha dado a nosotros el estudiar la palabra, pero para eso no nos ha dejado solos. ¿Sabe lo que ha hecho? Ha puesto en nuestras vidas al Espíritu Santo. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál va a ser la labor del Espíritu Santo? En cuanto a la palabra de Dios. Va a ayudarnos para poder encontrar la interpretación. ¿Qué es lo que el Señor Dios nos está enseñando? El tema que estamos estudiando no es complejo,
porque la palabra de Dios para nosotros que la entendemos no puede ser compleja. Sí debemos dedicarle tiempo y buscar lo que Dios dice a través de ella, ayudados por un diccionario bíblico, por diccionarios normales, para entender. Pero el mensaje del Señor para nosotros en su palabra es claro, porque una de las cosas que la Biblia es fiel, es verdadera, es inerrante, no tiene errores. Dios nos la mandó y nosotros lo que tenemos que hacer es depositar nuestra confianza en su palabra. Pero esto no se entiende si el Espíritu Santo de Dios no dirige nuestras mentes. Orando y confiando en el Señor, tenemos que tomar la Biblia, abrirla y empezar a estudiar. Ese es de la parte de la hermenéutica. Orando y confiando en el Señor, nosotros abrimos su palabra y el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda la verdad. Y dice toda la verdad, porque esta es la verdad. Estamos estudiando el bautismo. Y la verdad es que ahora tenemos que concluir. Hemos hablado harto acerca del bautismo. ¿Qué era el bautismo? ¿Qué aprendimos el domingo pasado? ¿Qué era el bautismo? Ya, hermano Antonio. Una señal. ¿Una señal de qué? Amén. La verdad es que cuando yo estoy tomando, me estoy bautizando, y normalmente eso es, me estoy identificando con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no comenzó en los Hechos de los Apóstoles, con la iglesia. El pueblo de Dios comenzó en el Antiguo Testamento, del principio. Y esa señal, ese sello, ese pacto que había en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Circuncisión. Y era un sello de que ese hijo era del pueblo, pertenecía al pueblo de Dios. Y Dios a Abraham le hizo un pacto con él, a través de él iba a bendecir a todas las naciones hasta que Jesús vuelva por segunda vez, aunque ahí no dice, pero por él es el sello, y él en Abraham las promesas de Dios se iban a cumplir hasta Jesús, y luego hasta cuando él venga en su próxima, hasta la iglesia que somos hoy en día, porque nosotros no somos israelitas. Yo no soy israelita de nación. Nosotros somos, la Biblia dice que fuimos injertados en el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús, a través de lo que nos enseña, cambió el sello y la señal para el pueblo de Dios y dejó el bautismo. ¿Se acuerdan del versículo que vimos? Mateo 28, 19. Por tanto, id. ¿Ah? No, es que en Marcos dice 15. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es requisito para la salvación. El bautismo no salva. El bautismo es administrado a aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, que somos sus hijos. Porque hay bautismo para los niños, y eso es lo que vimos el domingo pasado, y ahí quedamos. Los niños. ¿Tienen que bautizarse? ¿Se tienen que bautizar los niños? ¿De los creyentes? Sí. Porque en el Antiguo Testamento, ¿a qué edad era circuncidado el niño? Así me hacen.
8 días de nacido. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús aquí a la tierra? ¿Qué vino? A cumplir la ley. Y una de las cosas que Jesús hizo fue circuncidado al 8º día. Jesús se circuncidó al 8º día. Él a los 12 años, ¿qué hizo? Fue presentado en el templo. Y hoy en día Dios pide a sus hijos que para identificarnos con el pueblo de Dios y que el mundo conozca que yo soy un creyente, que soy un hijo del Señor, me dice que debo bautizarme. Ahora, el bautismo me da la señal de que soy parte del pueblo de Dios. Cantamos ese corito, ¿no es cierto? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo, ¿qué más dice? Especial. En otras palabras, usted y yo somos especiales para el Señor. ¿Cuántos de aquí se han bautizado? Ahora, Pero bautizarme, entonces, si todos venimos de católica, no hay rebautismo, o sea, el que se bautizó en la iglesia católica, ahí va como pregunta, ¿puede ser bautizado cuando ya entiende el tema del evangelio o tiene un conocimiento ahora mayor de la escritura? ¿Se puede bautizar? Nuestra teología, nuestra doctrina aplica el rebautismo con nuestro grupo. ya. Ahí quedamos el domingo pasado. Ay, qué Ahí quedamos el domingo pasado. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando personas se convierten al Señor, creen en Cristo y tienen familia y esos niños han sido bautizados en la Iglesia Católica antes? Pero no son salvos. No son salvos. ¿Por qué? Porque para yo ser salvo tengo que proclamarlo con mi boca que Jesús es el Señor y creer que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por mí y me dio una nueva vida. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él será salvo, dice la palabra del Señor. Uno tiene que confesarlo con la boca. Ahora, ese bautismo, si la persona no se quiere bautizar, nuestra iglesia, la iglesia hasta aquí, ha respetado ese bautismo. No lo obliga a bautizarse de nuevo. Ahora, si esa persona va a ingresar a la iglesia y como miembro y quiere ser bautizado, se puede hacer. Se puede hacer. Porque hay en toda mi vida congregacional que he tenido, se han dado esos casos. Se han dado esos casos. Y hermanos, si el bautismo lo que es que yo públicamente digo al mundo soy un hijo de Dios, no tengo por qué negarle ese derecho a ese creyente que viene al Señor y lo dice al mundo. Porque no va a involucrar ni más salvo ni menos salvo, porque no es para salvación. No es para salvación, es para manifestación de vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Estoy diciéndole al mundo que mi vida de ahora en adelante va a estar sujeta y sometida a la palabra, a la voluntad de Dios y para servirle a Él en la iglesia. Porque el bautismo normalmente viene a los miembros que son que están siendo con el curso de catecúmenos, terminan el curso de catecúmenos, pasan a ser miembros de la iglesia. Y ahí está la pregunta. Usted cuando niño, si a mí me bautizaron a los 8 días, yo fui presentado en el templo, porque en el tiempo en que mis papás estaban en la iglesia, yo no pertenecía a la iglesia presbiteriana. Entonces, después fueron presbiterianos y yo seguí en la iglesia presbiteriana. Mis padres eran de la iglesia Unión Centro Bíblico y dentro de ese orden de culto, como ellos tienen su norma de forma de gobierno, ellos presentan a la iglesia a los hijos, no los bautizan. Ahora, en la Biblia, hermanos, en la Biblia hay, ¿cómo les puedo decir?
no está definido 100% el bautismo, tiene que ser por inmersión, tiene que ser por aspersión. ¿El bautismo es para esto o no es para esto? Es tan abierto que nosotros como iglesia presbiteriana hemos tomado la decisión, como iglesia presbiteriana, de someternos al Señor y a seguir lo que dice Dios en su palabra, que debemos incluir a los hijos en el pacto y bautizamos a los hijos a la edad que bueno, siempre, nunca hoy día a los 8 días, puede ser al primer año, a los 6 meses, pero hay bautismo. ¿Pastor? Yo creo que el bautismo católico romano al final no es bíblico. ¿Por qué lo creo? Porque parto del tema de la teología. Justamente, los reformadores, cuando se dividen o se separan de la iglesia romana, básicamente era por doctrina. Y la salvación, por ejemplo, en el Canon 59 de Trento, que fue el concilio que fue como la contrarreforma, la reforma del siglo XVI, las 95 tesis, la bomba que explotó ahí, años después la iglesia romana se crea el concilio de Trento, y en el Canon 29, por ejemplo, dice: si alguno, voy a parafrasear, cree que solamente a través de Jesús podemos ser salvos, sea anatema. ¿Saben lo que significa la palabra anatema? Maldito. O sea, desde la base misma de la iglesia romana es diametralmente opuesta a las doctrinas de la palabra. Y de hecho, uno de los reformadores, John Knox, que fue el hermano que llevó la palabra a Holanda, donde nace la iglesia presbiteriana, barre con toda la enseñanza católica. Él niega justamente la eficacia del bautismo católico. Y ese tema, y por todo lo señalado, y por toda la enseñanza torcida que hasta hoy día tiene la iglesia romana, creo que para un reformado, un presbiteriano, no tiene significado. No así el tema del pacto, es otra cosa. Ya, ahora, usted ha dicho una palabra que es el nexo para poder entender. Dios, ¿cómo lo digo? Cuando Dios echó a Adán y Eva del huerto de Edén porque desobedecieron, ellos espiritualmente cambiaron el estado. Estaban vivos delante de Dios, tenían una comunión con Dios, y cuando fueron sacados del huerto de Edén, esa comunión se rompió, se quebró, y la Biblia dice que Adán espiritualmente murió. Ahora, ¿usted es pecador porque comete pecado? ¿Por qué soy pecador? ¿Porque cometí pecado? No soy pecador porque cometo pecado. Soy pecador porque me engendraron en pecado. O sea, el pecado de Adán, dice la Escritura, pasó a todos. Entonces, cuando Jesús vino, Él tomó ese juicio, lo tomó en su cuerpo y dijo: yo voy a volver a que el hombre muerto a través de mí viva y se relacione nuevamente con Dios. Pero no sucedió cuando Jesús murió, sino que eso sucedió cuando Dios vistió a Adán y Eva y le puso vestidos con pieles. Porque ahí hubo un sacrificio. Y esa sangre que se vertió en esos animales para vestir a Adán y Eva y sacarlos fuera, estaba limpiando el pecado hecho de Adán y Eva. Y la Biblia dice que de ahí en adelante Dios promete que vendrá un Salvador. Pero aún no tenía un pueblo. Eligió una nación, se llamó Israel. Antes de Israel, ¿cómo se llamaba? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Usted dijo. Jacob. ¿Por qué? Porque era uno de los 12 hijos de José. Entonces, Jacob peleó con un ángel y el ángel le dice... ¿Ah? Jacob. Ahora,
Jacob tuvo un encuentro con un ángel y se quería ir, entonces viene Jacob le dice, déjame, y el ángel no lo dejaba. ¿Y qué dijo Jacob? Señor, no te voy a dejar si no me bendices. No, si está... Sí. Sí, no, pero... ¿ah? Pero bautizarse no es una condición para ser salvo, ¿no? No. Ahora, cortito, bien cortito, si es para no cortar la idea. Y el ángel le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, dice el libro de Génesis. Ahora, el pueblo de Israel, Dios hace un pueblo, y aquí es donde yo voy. Lo importante de Dios para su pueblo, para sus hijos, es el sello de que son y le pertenecen. Y él en la Biblia dice, yo para ellos seré su Dios y ellos serán mi pueblo, yo los voy a conducir y pondré mi ley en su mente. Él tiene paternidad sobre el pueblo de Israel. Y la circuncisión en el Antiguo Testamento era el señal de ese pacto y de que Dios iba a estar con Abraham y su hermano Antonio. Creo que dentro del bautismo no hay que complicarse tanto la vida más de la que la tenemos complicada. Porque nosotros como iglesia presbiteriana y muchas iglesias primero son señales, segundo son 2 mandamientos. Y estos mandamientos los dejó expresos el Señor en su palabra, y entonces uno los tiene que cumplir y razona, dice, si yo conocí el Evangelio, creo en el Señor Jesús, en la salvación, tengo que obedecer a lo que Él me dice para identificarme como creyente. Entonces hago caso, me bautizo a mi hijo, mi familia, qué sé yo, y tomo la Santa Cena, participo de la cena. Claro. Y esa es parte de... Y independiente, como bien dice usted, eso no es que yo mantenga eso y sea salvo, yo soy salvo y todos somos salvos por lo que hizo Jesús. Por lo menos de Cristo. Claro. Y ahí se acaba el tema y las otras iglesias pensarán en otra cosa, bueno, dejémoslo tranquilo. Ya. Ahí va a llegar, hermano Wildo. Sí, es que hizo un resumen muy bien, hermano López, pero la idea la semana pasada y esta era aclarar por qué existen tantas versiones que no están por temas doctrinales, una iglesia con otra, y hoy día se va a pasar, si entendemos que uno tiene que acatar los mandamientos del Señor. Solo para cerrar el capítulo, en la iglesia católica yo fui bautizado por la iglesia católica cuando fui bebé. Y alguna vez quise ser padrino porque me dijeron. Y cuando yo hablé con la persona que estaba a cargo, él me dijo, mira, esto es muy simple. Es una presentación del niño y donde te eligen a ti para guiarlo dentro de esta forma de gobierno, dentro de esta estructura, dentro de todas las reglas que están establecidas por la iglesia católica y tú no perteneces, por lo tanto, fuera. Ese era como un poco el resumen de entender que la iglesia católica en el bautismo uno no tiene discernimiento y cuando uno se bautiza después con razón o con firme. Ya. Pero Era para decir. Hermanos, vamos a cerrar esto de esta manera. El bautismo, Dios lo ha puesto para sus hijos y yo tengo que tener una sola actitud frente a Él. Obedecer, obediencia. ¿Y saben qué? Los miembros, y esto es para todos nosotros, si yo soy miembro de la iglesia presbiteriana, no tendría por qué tener ninguna duda de qué es el bautismo. Porque en la clase de catecúmenos a uno le deja muy bien en claro que la iglesia bautista bautizan por inmersión, que los aliancistas por inmersión, que los otros... Hay distintas formas de bautismo. Nuestra iglesia tiene una forma. Y cuando a nosotros nos dicen la iglesia funciona de esta manera, yo en ese momento que se me está aclarando la mente, doy el paso, sí, creo, acepto y obedezco y me hago miembro de la iglesia. Entonces ahí me queda claro.
Y como decimos en el Señor, los mandamientos de Dios no son cuestionables al hombre. Nosotros no debemos cuestionarlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha decretado y ha dicho que lo que nosotros debemos hacer es lo mejor. Es lo mejor, hermano. Sí, quería aportar una frase con respecto a esto. Mi señora fue bautizada en la Iglesia Católica. Y ella todavía está aquí. O sea, hay muchas familias de las iglesias evangélicas que originalmente partieron de la Iglesia Católica. No nos podríamos rechazar porque no tuvieron un bautismo en la Iglesia presbiteriana. Exacto. La iglesia, ¿ya? Yo cuando digo que yo rechazo el tema católico es porque ellos plantean de que desde el bautismo hasta la extrema unción, que son 7 sacramentos, son parte del proceso de salvación. Sí, exacto. O sea que el bautismo para ellos católicos nos salva. Claro. Y termina ese proceso de salvación con la extrema unción. Y eso no es bíblico. Hermano Entonces, Antonio. como decía Espera. el hermano. Sin defender a lo que usted está manifestando, tiene toda la razón, pero también dentro de la Iglesia Católica existen miles de opiniones diversas del segundo libro. Sí. Yo pienso que Espera, tiene que espera. estandarizarse. No, sí está bien. Lo que tú decías, por ejemplo, claro, nosotros tenemos que sí, ahora como presbiterianos, pues tampoco podemos estar en la duda. No, nosotros tenemos que tener claro el tema del bautismo. ¿Y cómo lo tenemos claro? A través primeramente de la Biblia y el estudio claro de la Biblia. Tenemos también documentos. La confesión de fe de Westminster. Sí, exacto. Y somos confesionales. Entonces son instrumentos que la Iglesia ha dado la historia para que la Iglesia cristiana no se turbe, no se confunda. Claro. Hay una doctrina clara. Entonces, por otro lado, hay muchas iglesias que lamentablemente no tienen una doctrina clara y hay mucha confusión. Ya. Hermano Antonio. Yo le voy a contar algo que es una realidad, porque de repente uno se da cuenta que la teología hay que aplicarla y hay que vivirla porque Hay que vivirla. la salvación es de Cristo. Yo soy bautizado por la Iglesia Católica, con mi esposa también, y yo desde el punto de vista de la doctrina católica, yo soy católico, porque tengo los 7 sacramentos. No te falta Todos los 7 sacramentos que la falta Iglesia dice. Nosotros llegamos a la iglesia, conocimos al Señor cuando ya nos habíamos casado y había nacido mi hija que tenía 5 años. Ahí llegamos y ahí conocimos el Evangelio. Ya. Pero cuando íbamos a la iglesia católica cumplimos todos los requisitos y tengo los 7 sacramentos. Hermano. Tiene Me falta uno. Me falta uno. la traducción. La extrema unción. Lo tengo todo. Ya. Entonces no nos demos tanta vuelta en eso. No, sí, no. Mire, lo último, que cuando llegamos con el pastor Pedro, que Arturo es discípulo del pastor Pedro y debería acordarse lo que le enseñó él nos preguntó, ¿ustedes son bautizados? Porque sí, pastor. Y nos explicó todo esto. Entonces nosotros con mi esposa dijimos, nos queremos bautizar de nuevo, porque ahora comprendemos el Evangelio. Ahí está la palabra. Eso es. Eso es. Entonces Porque- yo soy católico. Y ¿Puedo continuar? ya estamos terminando. Diga. Lo que quería decir es que cuando nacieron mis hijos, yo como presbiteriano los presenté inmediatamente para que fueran bautizados. Y 3 hijos están bautizados. Bien. ¿Cuál es el problema? El problema en este momento, y yo lo veo así, como padre tengo 70 años, ¿ya? Es que los matrimonios que son híbridos, ¿ya? Uno creyente y no creyente. ¿Qué le pasó a mi sobrina cuando le dijo a su marido que no era creyente? Hay que bautizar a los niños. Y el marido le dijo, ¿y qué es eso? ¿De qué me estáis hablando? Ahí está el problema. Ya. Ese es un tema que también lo trata la Biblia. Hermana Carmen. Solo para aclarar que yo también fui, después que llegué, conocí al Señor y supe todo del Señor, yo me bauticé en la Santísima Iglesia Trinidad por el pastor Jo. Él, Pastor ahí Don yo- Mario Jo. Mario Jo me recibí y me Ya. bautizó. Ya, yo quiero decir y dar respuesta a lo que nuestra hermana Pamela preguntó.
La hermana Pamela preguntó y dijo si el bautismo influía en algo para la salvación. No, no, el bautismo no. La Biblia dice que si creyere y fuere bautizado seréis salvos. O sea, dice y hay que bautizar. Pero, y con esto vamos a terminar y el próximo domingo vamos a empezar el tema de la Santa Cena. Una pregunta de escuela dominical. El ladrón que murió en la cruz con Jesús, ¿a dónde se fue? ¿Se bautizó o no se bautizó? No se bautizó. ¿Qué fue lo que lo hizo llegar al cielo? ¿Qué fue? Creyó en el Señor Jesús. Y ahí hay una base de que el bautismo es algo, una señal pública, y yo doy testimonio público, y aún más, hermanos, cuando nos paramos aquí adelante y el pastor nos bautiza y decimos a la iglesia que soy miembro, asumo un compromiso personal con el Señor. Asumo un compromiso. Ya lo asumí cuando creí en Él. Lo hice con Él directo, pero ahora Dios me pide que lo haga en la iglesia, que lo comuniquemos, hermanos. Este tema del bautismo sí es complejo en el sentido de que hay muchas iglesias, hay muchas formas de hacerlo, pero la única razón que el bautismo tiene, y eso es uno, no importa la iglesia que vaya, porque la forma por aspersión, por inmersión, esto aquí no varía porque es un testimonio fiel de que soy un hijo de Dios y que he creído en Cristo. Ahora, la Biblia dice que si creyeres, los niños, los bautizos que hace la Iglesia Católica en los infantes, sabemos, no le otorga salvación, sino que es como dijo el hermano Antonio, son esos sacramentos que tiene la Iglesia y los quieren cumplir y supuestamente es lo que tienen que hacer para llegar al cielo. La Biblia no enseña eso, hermano. Así que dentro de la doctrina no está el tema con quién me casaré, pero es un buen tema a tratar. Pero dentro del evangelicalismo, o sea, la iglesia, hay posiciones divergentes en cuanto al bautismo y hay controversia. Por ejemplo, yo soy un pastor presbiteriano. Si voy a una iglesia bautista, por ejemplo, ¿No lo dejan actuar? no me dejan tomar Santa Cena, No. porque no tengo una convicción del bautismo que ellos... Entonces ahí hay una radicalización del tema. Entonces es interesante que nosotros como iglesia presbiteriana sepamos nuestra idea, nuestra doctrina en cuanto a esto. Y ahí tendremos una claridad y no estaríamos en confusión, porque al no tener una claridad podemos decir, bueno, a lo mejor estoy equivocado como presbiteriano, es válido lo que yo hago, es válido que sea por inversión o por expresión. Entonces son respuestas que usted tiene que responder para que nosotros tengamos una claridad. Claro que sí. ¿Hermano Roy? Sí, otro comentario respecto del bautismo infantil y por qué nosotros lo hacemos, es porque nosotros entendemos que nuestros hijos también son hijos del pacto. Y al igual como fue entregado el pacto a Abraham, que era para él, para sus criados, para sus hijos y para los hijos de sus hijos, nosotros también planteamos exactamente lo mismo. Que esto que nosotros creemos, también se lo vamos a enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos, y a los bisnietos se los llegamos a conocer, y así Claro que sí. sucesivamente. Entonces, es por eso que nosotros bautizamos a los niños, porque los consideramos que también son parte del pueblo. Así es. Si nosotros miramos en las Escrituras, también nos encontramos que el mismo apóstol Pablo y otros también nombran a los hijos de los creyentes como creyentes. Es decir, también los exhorta, por ejemplo, a obedecer a los padres, también los llama, digamos, a ser parte, digamos, del pueblo, a aprender las cosas que están aprendiendo de sus padres. Y también, como decía el hermano Israel, también habla acerca de los hijos de un matrimonio mixto, Claro. que son justamente santificados por el padre que cree. ¿Por qué? Porque el padre que cree le enseña a sus hijos sobre las doctrinas La fe, de Jesucristo, exacto. la fe.
Entonces es por eso que los hijos de los creyentes son tratados como creyentes, y es por eso que nosotros también, entendiendo esto, es que nosotros también bautizamos a nuestros hijos. Claro que sí. Entonces, hermanos, Bueno, para concluir, el bautismo en la iglesia, el bautismo, nosotros es una señal pública. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando en Hechos capítulo 16 estaba en Filipo y fue encarcelado, él dice que el carcelero se iba a matar, él lo llevó a la casa, le lavó la herida, y dice, y se fue bautizado él y toda su casa, toda su familia. Eran como, no sé a qué hora de la noche, pero la verdad es que era una señal de que una nueva familia ingresaba al pueblo de Israel. Así también. Así que, hermanos, debemos hacer memoria cuando hice yo mi curso de catecúmenos también, porque ahí somos preparados en la iglesia de qué es lo que cree, confiesa y enseña. Así que, hermanos, terminamos con oración esta clase y para el próximo domingo vamos a tener estudio del segundo sacramento, que es Santa Cena. Este también es bien importante porque atañe directamente la Santa Cena a los hijos de Dios. Gracias, Señor, te damos en estos momentos por lo que tú nos enseñas. Gracias, oh Señor, porque tu palabra es la que nos da la verdad y nos deja claro en el pensar y el hacer. Pedimos al Señor que tu Espíritu Santo sea aplicando esta clase, Señor, en cada uno de nuestros corazones, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermana Pamela. Vamos a cantar alabanza mientras esperamos que los niños vuelvan de las clases. Tic, tic, tac. ¿Nos ponemos de pies? Para alabar a Dios. Tic, tic, tac, Jesús está mirándome. Tic, tic, tac, tic, tic, tac, Jesús está mirándome. La alabanza es cantaré al Señor por siempre.
Tomen asiento, hermanos. Y ahora viene la hermana Margarita, o sea, no, perdón. El informe, no, el resumen de las clases. La tía Elvita, el Israel, ¿sí tienen resumen? Irra, ¿tú primero mejor? Y el Darío se escondió. ¿El Darío Hugo? Chapo. Si le gusta. Le pasó el... ¿Qué aprendieron hoy, niños? ¿Pueden hablar ustedes? ¿Contarnos un poquito de qué se trató la clase de hoy? ¿Sobre? ¿Ya? ¿Qué pasó con él? Ya. Abraham le dio a elegir a Lot que si se quería ir como... porque ellos se fueron de Israel porque el faraón los echó. Entonces no cabían ellos dos porque tenían demasiado ganado. Entonces les dio a elegir a Lot si se quería ir a la parte de donde había como un río y había harto ganado o al otro lugar. Ya. Y ella eligió donde estaba el río. ¿Dónde estaban ellos? Ya, súper. Muchas gracias. ¿Y el versículo se acuerdan del versículo? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Levántate. Porque quiere decir, porque a ti te la daré. es una promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿cierto? Bien, gracias. Irra. Ya, estamos siguiendo la misma línea, historia de Abraham. Vamos un poco más adelantado en este caso. Entonces nosotros vimos qué sucede después de que Abraham y Lot tomaran sus diferentes caminos. Que toman diferentes caminos y él dice que él primero elija, po, que él viera cuál escoger, si él escogía la derecha o la izquierda. Y entonces luego de eso Lot se fue por la riqueza y ¿cómo se llama? ¿Abraham? Sí, y Abraham eligió a Dios. ¿Y qué pasó con Lot cuando ya se estableció en ese páramo cercano a este par de ciudades malas que estaban cercanas ahí? Tuvo una guerra. Hubo una guerra entre como 8 países.
Así es, hubo una guerra entre muchos reinos. ¿Y qué pasó, Lot, en esa guerra? Secuestraron a Lot. Secuestraron a Lot. Una terrible situación ahí tuvo Lot secuestrado por los reyes enemigos, por así decirlo, que iban en contra de Sodoma y Gomorra, y otros secuaces. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Abraham al respecto? ¿Le llegó la información? Sí, y fue con muchos hombres a buscar a Lot y salvarlo. Así es, y lo salvó. ¿Y qué pasó posteriormente? El rey de Sodoma, ¿qué le ofreció a Abraham? Riqueza y muchas cosas. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo que no. Dijo que no, así es, rechazó esas riquezas. ¿Y por qué crees que lo haya rechazado? Porque si es como decir el amor de Dios o la riqueza. Así es. Abraham seguramente rechazó porque eran riquezas de malas fuentes de un rey malvado. Así que y no estaban acorde a lo que Dios quería para él. Así que eso, tuvimos la lección de hoy. Terminamos lo que fue Abraham y Lot. Vamos a seguir con la línea histórica del Antiguo Testamento. Ahora vamos con el resumen de las clases. De la escuela dominical del día 20 del 10 de 2024, el siguiente. Maestros 3, alumnos 28, total 31, con Biblia 20, la ofrenda total fue de 13.360 pesos. Muchas gracias, hermana Elvira. ¿Algún aviso? ¿Algo que quieran? ¿Cumpleaños? ¿Cumpleaños? ¿No? Cumplió 70 años. ¿Quiere cumplir años? No quiere cumplir años. ¿Quiere cumplir ¿Traigo la casa? Ya. Vamos que yo la pongo ahí por si acaso. Ya. Vamos. ¿Cuánto? No, no se dice. Entonces le vamos a cantar. Feliz, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. A Dios te damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Orar por los tiempos. Así que vamos a orar y dar gracias más que nada por la vida que todavía se sustenta y lo más importante que son el pueblo de Dios. Amén. Los hermanos de Dios. Buen Dios y Padre Santo, no teníamos palabras y sería una eternidad el poder
final de cuentas, terminar de agradecerte, Señor, por toda la bendición copiosa que tienes sobre nuestras vidas, Señor. Primeramente te damos gracias por la salvación, por el rescate, Señor, que tú hiciste en favor nuestro, aún sin merecerlo, Señor. Sin mérito alguno, tú nos salvaste, Señor, y nos colocaste en la roca, en Cristo. Te damos gracias por mi hermano Wildo y por nuestra hermana Gina, que estamos delante de tu presencia, Señor, y pedimos por su vida de aquí hasta que tú les llames, Señor, que solamente tú sabes el tiempo señalado, pero entre tanto que podamos ser fieles a ti, Señor, en nuestra vida, en nuestra conducta y en nuestro servicio a tu obra, Señor. Por eso te ruego y te pido encarecidamente por Wildo, para que tú lo bendigas de la mañana hasta la planta de los pies, y que tu Espíritu Santo obre de manera poderosa, Señor, en él. Por mi hermana Gina también, te ruego por ella, para que tú la vitalices, la fortalezcas y la hagas ser una mujer idónea y una sierva tuya en medio de tu iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a dar fin a la escuela dominical con la escuela ha terminado. ¿Ya? La escuela terminada. La escuela ha terminado. A casa